La alcaldía Venustiano Carranza, en sus más de 3.000 hectáreas, posee una gran cantidad de sitios con leyendas e historias relacionadas con los personajes principales que conformaron lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. ¿Qué les parece si vamos todos juntos a conocer algunos de estos lugares y con ello gran parte de la cultura de Venustiano Carranza? Yo soy Alexia, esto es De Todo, acompáñenme, vamos a divertirnos. Nos acompaña nuevamente aquí en De Todo nuestro amigo Marco Fabricio. Muchas gracias, siempre es un placer tenerte aquí. Al contrario, Alexia, muchas gracias por la invitación. Marco, ¿en dónde nos encontramos en este momento? Estamos visitando la alcaldía Venustiano Carranza, ya se los comenté, y este es uno de los lugares más emblemáticos que podemos encontrar aquí. Exacto. Estamos en el Archivo General de la Nación, pero hay que recordar que antes de eso, este fue el Palacio Negro de Lecumberri, una prisión que, increíblemente que parezca, nace de unas buenas intenciones. En su tiempo fue la más moderna. Se planeó cuando se cambió el Código Penal en 1871. Entonces se trataron de incorporar todas las nociones nuevas, científicas, de redención para los presos. La proyecta un señor que se llamaba Lorenzo de Hidalga. Finalmente viene una persona que es Antonio Torres Torrijos, que fue el que hace el diseño. Después viene otro arquitecto. Y finalmente hay un arquitecto, Antonio M, que es el que la termina. Bueno, termina el primer piso. Una compañía estadounidense hace el segundo piso. La construcción empezó en 1885. Se llevó un año la cimentación nada más porque era un terreno cenegoso. Y en 1900 la inaugura Porfirio Díaz. Nos encontramos justamente en un punto donde podemos ver diferentes áreas que anteriormente correspondían a las crujías. Sí, de penal, esta prisión, se creó bajo un modelo que se llama panóptico. Lo creó un estadounidense, Jeremias Bentham. Entonces, se trataba de que tú estabas en un lugar de la prisión. Aquí exactamente estaba una torre de vigilancia. Esa torre medía 35 metros de alto. Y entonces, el guardia que estaba arriba podía ver cada una de las celdas de cada una de las crujías. Aquí tenemos 7 brazos y cada brazo era una crujía. ¿Cómo estaban divididas estas crujías? Ese es un dato muy interesante. Sí, qué bueno que preguntas. Las crujías tenían un nombre de letra cada crujía. La A era para ladrones, la B era para violadores, la C era para personas que ya habían ingresado, la D era la más peligrosa, era la de los asesinos, la de los chacales. Ahí estuvieron personas terriblemente famosas como el Sapo o Goyo Cárdenas. Lo peor que llegaba a la cárcel era la D. En la E había ladrones, pero que no eran tan peligrosos. En la F estaban las personas que habían atentado contra delitos de la salud. Y así cada una de ellas tenía. La O era para terroristas y personas que asaltaban bancos. Y muchos presos políticos también ahí estuvieron. Especialmente gente de la guerrilla, estudiantes del 68. Había también la crujía I, que era la de los delincuentes de cuello blanco. Una crujía que era casi un hotel. Y con tantos personajes que visitaron este espacio, que estuvieron aquí, me imagino las historias que podríamos contar. Vamos a continuar. Vamos, adelante. Ahora nos encontramos en un área exterior donde podemos visualizar algunas fotografías en los muros. Sí, bueno, estamos en una sección que cumplió una función muy importante para lo que era la dinámica de reinserción de los presos. Aquí era donde hacían ejercicio. Cada una de estas cimientos que vemos tenían un muro delante y entonces venían los presos en un principio a hacer ejercicio. Los tenían aquí como que era salir al aire libre, que respiraran. Digamos que se trataba de hacer una condena. Si uno estaba 9 años aquí, los 3 primeros años estaba en completo aislamiento, es decir, no veía a nadie. Los otros 3 años se dedicaba a trabajar, aprendía un oficio en el taller y platicaba un poco con sus compañeros. Y los últimos 3 años ya es propiamente la inserción a la sociedad. Era más o menos como distribuían la condena. Y en este espacio en el que estamos ahora, anteriormente había muros que dividían todas las líneas que vemos en el piso. Sí, hacían ejercicio. Eso fue al principio. Después estas se convirtieron en celdas de castigo. Hay que decir que era una de las celdas de castigo. Había otras, el famoso apando, que eran celdas que estaban sobre las calderas. Entonces eran lugares con mucho calor, húmedos y sin baño.
completamente situaciones, unas condiciones terribles. Un poco lo que platicábamos hace rato de cómo la visión y el objetivo de construir este lugar se fue transformando con el paso del tiempo hasta dar origen a las leyendas urbanas más oscuras que podemos escuchar. Sí, como habíamos platicado, se planeó para 800 presos, pero no se volvió a hacer una cárcel. Entonces, la sobrepoblación, los problemas sanitarios, los problemas de convivencia fueron terribles. Las celdas estaban planeadas por una persona. Llegó un momento en que había 18 personas durmiendo en una celda. Y el espacio era tan corto que ni siquiera podían dormir en el piso, entonces se colgaban, eran los llamados vampiros, hacían una especie de andamio para dormir ahí. Terrible. Marco, ¿y las fotografías que podemos ver aquí, a qué hacen alusión? Bueno, aquí hacen alusión al 68. Estamos platicando que además de servir de centro de castigo, también vinieron muchas personas del medio cultural, muchos escritores. Aquí estuvo José Agustín, aquí estuvo Luis González Blanco, estuvieron todos los jóvenes guerrilleros que tenían algún ideal. Aquí se escribió la novela El Apando, aquí se pintaron murales. A pesar de estar oculto y encarcelado, siempre hay espacio para la creatividad. Y hablando del espacio para la creatividad, en la actualidad, el Archivo General de la Nación, que se encuentra albergado en este famoso edificio, además de resguardar una parte muy importante en la memoria de todos los mexicanos, también ahora cuenta con exposiciones culturales, con actividades como dentro de la noche de museos, es decir, es un espacio con vida y muy positivo. Sí, el Archivo General de la Nación, hay que mencionarlo, es quizás el archivo único y más singular del continente. Si juntáramos página por página, abarcarían más de 70 kilómetros lineales. Hay un archivo de fotografía que es fabuloso. Hay 6 millones de ejemplares en fotografía que todavía no se catalogan todos. Debe de haber, hay una cantidad de sorpresas. Y todas las personas acreditándose pueden venir a consultarlo. Si queremos saber un poco de nuestra historia, hay que darnos una vuelta por el Archivo General de la Nación. Es una institución noble y de las que más vale la pena visitar. Y para visitar el edificio con las condiciones actuales, con esta nueva cúpula que antes no estaba en la construcción original, con estas partes que ya no existen, que ahora son jardines. Sí, se adaptó la arquitectura y quedó fabuloso. Es una manera de disfrutar de este espacio. Disfrutar del palacio de una manera distinta. Exacto. Disfrutar ahora sí ya es un palacio. Llegamos aquí al Parque Francisco y Madero. Este es un lugar bastante concurrido por la comunidad de la alcaldía Venustiano Carranza. Aquí se realizan actividades al aire libre, vienen muchos niños a juegos infantiles, incluso un foro. Sí, bueno, y es un lugar que hay que aprovechar para hablar sobre el origen de la alcaldía. Fíjate que aquí está uno de los establecimientos de población más antiguos de toda la cuenca del Valle de México. Este se encuentra en lo que conocemos ahora como el Peñón de los Baños, pero que en realidad fue durante muchos años un islote. Este islote, digamos, en la época prehispánica tenía incluso hasta habitaciones construidas por los emperadores aztecas, porque ahí había aguas termales, las cuales con el tiempo se han dado cuenta que son medicinales y la gente acudía ahí a curarse. Eso nos habla un poquito de toda la historia que resguarda la alcaldía Venustiano Carranza. Sí, la alcaldía Venustiano Carranza, además de las colonias que tiene pueblos originarios. Uno de ellos es el del Peñón de los Baños y tienen tradiciones muy especiales. Una de ellas es el carnaval, la representación de la batalla del 5 de mayo y una gastronomía muy especial. Al ser un pueblo o ser una colonia lacustre en un origen, tienen por ejemplo un plato que ellos preparan que llaman el mixmole. Cuando alguien fallece en el Peñón de los Baños, preparan un plato con base en charales. Es una cosa única en la Ciudad de México. Marco, ¿y cuáles son las colonias más populares o las más famosas de aquí de la alcaldía Venustiano Carranza? Bueno, tiene muchas. Quizás yo podría pensar en la Moctezuma. La colonia Moctezuma se fundó en 1937. Se llamaba Ejidos Texcoco y había un letrero enorme que decía: compre su lote a 5 minutos del Zócalo. Es una colonia que tiene, entre otras cosas, una copia de la Capilla Sixtina. Tiene el único museo de María Félix. Tenía un cortijo que era una plaza de toros hecha con madera. Bueno, una colonia llena de tradición y además se come muy bien. ¿Y cómo es que se forma esta alcaldía? ¿Cómo se conforma, se constituye? Es de las alcaldías anteriormente delegaciones más modernas. En 1970 se separa lo que es el centro y entonces se crean 4 alcaldías. Cuauhtémoc, rindiendo a los héroes prehispánicos, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, haciendo alusión a la Reforma, y Venustiano Carranza como haciendo alusión a la Revolución. Así es que toma el nombre. En realidad se separan porque ya el centro tenía tanta población que había que manejar, es una cuestión administrativa. Entonces se crea partiendo de terrenos de lo que era Gustavo Madero y el centro. Y precisamente el Parque Francisco y Madero lleva el nombre de otro de nuestros próceres. Bueno, sí, Francisco y Madero, el
digamos, el padre de la revolución. Le pusieron este nombre porque estamos muy cerca del Archivo General de la Nación, que fue el lugar donde lo asesinaron. Hay una historia muy curiosa. Un guardia de la prisión de Lecumberri vio cuando llegaba el automóvil con Francisco Madero y Pino Suárez, y entonces se esconde exactamente en uno de los muros, vio que los matan, y gracias a él supimos verdaderamente lo que pasó. Esta alcaldía tiene muchos lugares que podemos visitar, así que continuemos nuestro camino. Vamos. Si hablamos de la alcaldía Venustiano Carranza, tenemos que hablar forzosamente del Mercado Sonora, del famoso Mercado Sonora, Marco. De hecho, como dato curioso, en esta alcaldía también se encuentran muchos otros mercados. Sí, la tradición de mercados en la alcaldía Venustiano Carranza es de mucho tiempo atrás. Desde la época virreinal ya existía el mercado de la Merced, un mercado que se alimentaba principalmente por el Canal de la Viga, una producción chinampera, y que aquí venían a ofrecer los productos para toda la ciudad. También son muy famosos el mercado de la Viga y por supuesto el mercado de flores de Jamaica. Ahorita estamos en un lugar único, singular, el mercado de Sonora, y es único por muchas cosas. Se venden artículos que no podemos encontrar en ningún otro lado, todo lo relacionado a medicina herbolaria, animales, brujerías, hacen limpias aquí. También es un lugar donde podemos encontrar una de las artesanías más tradicionales de México, que son los judas de cartón. Antes de ser Semana Santa, para el Sábado de Gloria, aquí afuera del mercado se ven unos preciosos judas para quemar. Marco, ¿y a todo esto por qué se llama Mercado de Sonora? Con las reformas que hubo en el Distrito Federal en 1957 se crearon varios mercados, es decir, había que desconcentrar a la Merced y dar mejores condiciones tanto para la gente que compraba como que vendía. Entonces hicieron varios mercados, uno de ellos fue el mercado de Sonora, que anteriormente la gente lo conocía como el mercado de los baños, porque había unos WC y unas regaderas muy cerquita de aquí, y se llamaba el mercado de la Merced Balbuena de los baños, pero finalmente aquí en Contraesquina existía un cine que era mítico, el cine Sonora, y entonces la gente decía, vamos al mercado del Sonora, y acabó llamándose el mercado de Sonora, y ahora todos los conocemos como el mercado del Sonora. Déjame decirte que es un mercado que es famoso internacionalmente, y en las guías de turistas es de los puntos foco para venir a la Ciudad de México, por todo lo que tiene. Hay disfraces, hay alfarería, hay cosas de barro que no se pueden encontrar en ningún otro lado. Sí, vale la pena visitarlo, de verdad nos vamos a llevar siempre algo. Y sí, precisamente por todo esto es que este mercado resulta tan importante para la vida cotidiana de la ciudad, los productos, los servicios y el atractivo turístico que ofrece a los que nos visitan. Marco, ¿qué te parece si continuamos nuestro recorrido por Venustiano Carranza? ¿Dónde nos vamos ahora? Vamos a visitar el Parque de los Periodistas Ilustres, ¿qué te parece? Perfecto, vamos para allá. Vamos. El Parque de los Periodistas Ilustres se encuentra contiguo a una de las avenidas más importantes que tiene la alcaldía Venustiano Carranza. Sí, este parque es un justo homenaje a una labor que en este país desafortunadamente siempre ha sido muy riesgosa, el periodismo. Entonces, la alcaldía de Venustiano Carranza desde hace muchos años dedicó este parque para poner bustos de periodistas ilustres y destacados por su labor. Además se trata de un parque muy grande aquí junto a Fray Servando, en donde está muy arbolado, hay bonitos caminos. Sí, para los vecinos es un oasis, es un lugar para venir a correr, para divertirse, a veces se organizan comidas aquí, es un espacio verde de los que hacen tanta falta. De hecho, hay otros parques también aquí dentro de la alcaldía Venustiano Carranza y cada uno cuenta con su personalidad propia, incluso como con su historia o su leyenda. Sí, qué bueno que lo mencionas, Alexia, porque en esta alcaldía hay un parque muy especial, se le conoce como el Parque del Niño Quemado, que se encuentra a un costado del circuito interior sobre el Peñón de los Baños, y su nombre viene de un hecho heroico que poco se conoce. En ese entonces decían que los camiones que iban del Peñón a México eran unos camiones que llamábamos guajoloteros. En uno de esos camiones, y justo donde está ese parque, se comienza a incendiar. Hay un niño que ve el incendio, corre al camión, saca a dos niñas, las rescata y al tratar de regresar por otro niño, muere. Entonces, en homenaje a este acto heroico se le llamó el Parque del Niño Quemado, que vale la pena recordar que el niño se llamaba José Luis Ordaz López. Y además hay una escuela que lleva ese nombre, la Escuela del Niño Héroe. Y hablando de estas leyendas e historias, aquí en esta alcaldía también encontramos cómo puede surgir aquel mito sobre el águila y la serpiente. Sí, fíjate que curiosamente en el territorio de la alcaldía se da una leyenda prehispánica. Nos platican que Huitzilopochtli tenía a su hermana, que era Malinali, y Malinali tenía un hijo que se llamaba Copili. Entonces el hijo de Malinali
se dio cuenta que Huitzilopochtli la abandonó y él siempre estuvo resentido por ese acto, siempre buscó venganza de Huitzilopochtli. Cuando él creció y se hizo un gran guerrero, fue a buscarlo. Entonces, después de atravesar bosques, desiertos, montañas, sabe que está en el cerro de Chapultepec. Entonces él se acerca y pretende enfrentarlo en una guerra, y entonces él descansa en el cerro que ahora es el Peñón de los Baños. Y mientras está dormido, Huitzilopochtli le avisan que viene a buscarlo, lo agarra dormido, le saca el corazón, avienta ese corazón al lago, y en ese lago sale un islote, y justo donde estaba el corazón nace un nopal, que la leyenda nos dice que es el nopal donde se paró el águila que devoró a la serpiente, y se funda ahí nuestra ciudad y nuestra nación. ¿Cuántas cosas interesantes podemos conocer si sabemos también la historia de los lugares que habitamos? ¿Y qué te parece si, Alexia, vamos a visitar una biblioteca muy particular? Vamos a la explanada de la alcaldía. Perfecto, vamos para allá. Como parte de todos estos espacios con los que cuenta Venustiano Carranza para que la gente se pueda esparcir, se pueda recrear y divertir, también hay espacios para que la gente pueda leer, y esta biblioteca es la muestra de ello. Sí, nos encontramos muy cerca del aeropuerto, entonces, pues qué mejor figura que un avión para que contenga una biblioteca virtual. Y que además se encuentra de manera muy accesible para el público, como lo dijiste, se encuentra aquí en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, es muy fácil de ubicar, muy fácil de llegar. Sí, y nos relaciona también con la historia de la alcaldía. Hay que recordar que en los Llanos de Balbuena fue el primer lugar donde se presentó un vuelo de avión en nuestro país. Entonces, no ha habido accidentes. Bueno, este avión tuvo un accidente hace algunos años, se quemó, pero ya funcionaba como biblioteca virtual, entonces no tuvo repercusiones graves. Muchísimas gracias, Marco. Ha sido de verdad muy interesante que nos acompañaras el día de hoy para conocer todos estos lugares aquí en Venustiano Carranza. Al contrario, Alexia, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en De Todo. Y ahora acompáñenme al interior de esta biblioteca para conocer cómo opera. Este es el interior de la biblioteca. Vean nada más qué bonito. Luce como el avión original, solamente que adaptado con algunos escritorios y los equipos de cómputo para hacer las consultas. ¿Cómo funciona esta biblioteca, Miguel? Hola, buena tarde. Bienvenidos a la alcaldía en Venustiano Carranza. Pues te explico. Básicamente los servicios son totalmente gratuitos y está enfocado a las personas de escasos recursos. Tiene funcionando un poquito más de 13 años esta biblioteca. Entonces, pensemos que hace 13 años el acceso a internet y a las redes sociales era un poquito costoso. El objetivo de la biblioteca es acercar las redes sociales y el internet a las personas de escasos recursos. Hoy en la actualidad el internet está al alcance de todas las personas, pero bueno, aún así nosotros seguimos dando ese servicio. Y les hago una invitación a todas las personas, y no nada más de la alcaldía, sino de las demás alcaldías y en especial de la Ciudad de México, a que nos visiten. Y el servicio es completamente gratuito. Lo único que requerimos es una identificación para que puedan acceder a los equipos de cómputo. ¿Y qué tipo de material se puede consultar aquí en la biblioteca? Tenemos acceso a una página de Conaculta, que es Digitalee. Ahí tenemos más de 3,000 títulos en libros, de los cuales todos los usuarios pueden hacer consulta de ello. Miguel, y también sé que esta biblioteca es bastante visitada por escuelas, por niños. ¿Cuál es la atención que se les da? Tenemos visitas guiadas. Normalmente las hacemos para niños de kinder y de primaria. Básicamente hacemos 2 visitas al mes y consta de darles la explicación de cómo funciona la biblioteca, y lo novedoso para todos los pequeños es les traemos un cuentacuentos y los pasamos a que conozcan la cabina. Y de esa manera también se fomenta la lectura. En la actualidad tenemos la ventaja de que podemos leer no solo disfrutando de un libro, que es una experiencia extraordinaria, sino también a través del internet, a través de una pantalla. Podemos estar todos muy cerca de la lectura. Claro que sí, la Biblioteca Virtual Tlatoani también cuenta con libros de los cuales todas las personas pueden hacer uso de estos libros. Miguel, ¿y aproximadamente con cuántos equipos cuenta la biblioteca? Contamos básicamente con 15 equipos de cómputo. Y eso, además de los libros con los que se cuenta físicamente, pueden atender a muchas personas. Muchas gracias, Miguel. No, de que tengan buena tarde y los invito a que nos visiten. Claro que sí, y mientras tanto nosotros vamos a visitar otro lugar más aquí en la alcaldía Venustiano Carranza, pero esta vez se trata de un café.
En esta alcaldía podemos encontrar muchos lugares por visitar, actividades recreativas y cafés que ofrecen cosas muy sabrosas. Y justo este tiene un concepto muy particular. Cuéntanos acerca del concepto, Rubén. Hola, ¿qué tal? Este café lo hicimos como un homenaje a Lovecraft y a otros escritores de la literatura de terror clásico. Vas a encontrar dentro de este café no solamente las referencias a la obra literaria de Lovecraft, sino también a Le Fanu, a Alan Poe y demás. Y sobre todo lo quisimos hacer porque prácticamente no existía ningún lugar dentro de la ciudad donde hubiera, digamos, esta recreación, esta remembranza de la obra literaria de Lovecraft, del horror cósmico. Sé que podría ser extraño hablar del horror cósmico dentro de un café, dentro de la comida temática además. Sin embargo, lo que quisimos hacer fue llevar un poco lo que es, digamos, el fenómeno pop en el que se ha transformado Lovecraft, llevarlo hacia pues la comida, los postres, el café, las bebidas y demás, que además son deliciosas y son muy simpáticas. Y justo creo que van muy bien con el concepto, no solo la ambientación y las personas que vienen se pueden sentir como en un lugar distinto dentro de la ciudad, sino también como lo mencionas en lo que ofrecen, hasta las copas, la forma de los panquecitos, todo es especial. Así es, quisimos hacer que la comida fuera temática, sobre todo porque es un poco paradójico que en las novelas de Lovecraft y más sean los monstruos, los dioses, Cthulhu y demás quienes están buscando comer tu alma, devorarte y demás. Y aquí la idea es que tú te los comas a ellos antes que ellos te devoren tu alma. Y al mismo tiempo la ambientación que van a poder encontrar, si bien la literatura de Lovecraft y lo que describe son monstruos así muy abigarrados, un tanto grotescos, llenos de tentáculos y ojos, quisimos representar más bien un lugar en donde Lovecraft pudiera venir a sentarse y tomarse una taza de té o café. Entonces tiene mucho la ambientación de un salón de té de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por eso la decoración así, y vas a encontrar, como te decía, muchas referencias a la obra de Lovecraft. Pero no solo eso, sino que también en este espacio hay distintas actividades que nos invitan a entrar. Nayibe, cuéntanos acerca de estas actividades. Bueno, como ya contamos, además de la oferta gastronómica y cultural, nosotros queremos que cada que visiten el café no nada más tengan un cierto menú o lo mismo de siempre, por lo que también tenemos algunas catas, se van a hacer proyecciones, círculos de lectura que nos puedan venir a visitar, y también ya estamos implementando actividades para los niños. Si bien a algunos niños les gusta mucho el Día de Muertos o Halloween, aquí van a poder encontrar todo el año actividades que puedan encontrar pues estas temáticas y que sean divertidas para ellos. ¿Cuál es la importancia de tener espacios como este café aquí en Venustiano Carranza? Por lo regular, algunas veces estas actividades casi siempre se van al centro de la ciudad y nosotros estamos contemplando que sea para los que viven en el oriente y pues todos los que quieran visitar el concepto. Muchas gracias y ojalá que existan más lugares como este que nos abran a la diversidad, a la lectura, a descubrir autores diferentes y sobre todo a pasar un buen rato con nuestros amigos o con la familia. Muchas gracias, chicos. Por hoy se nos terminó el tiempo, pero ya saben que aquí cada día descubrimos cosas nuevas y diferentes. Dimos un paseo por los lugares más emblemáticos de la alcaldía Venustiano Carranza, pero la próxima, ¿qué nos tocará? Por eso no se pueden perder uno solo de nuestros capítulos. Yo soy Alexia y ya saben que los espero la próxima aquí, en De Todo.